Una vieja fotografía de la época de la Segunda Guerra Mundial que muestra a soldados nazis capturando a una mujer fue descubierta por casualidad en los archivos de Dresde. Los expertos comenzaron a estudiarla de inmediato con la esperanza de identificar a las personas o el lugar a pesar de que habían pasado 80 años. Sin embargo, cuando ampliaron la imagen notaron un detalle en la mujer que les hizo palidecer. La fotografía había estado acumulando polvo durante décadas en un sobre, sin marcar en el fondo de un cajón en el archivo histórico de Dresde y fue encontrada completamente por azar. Un pasante llamado Lucas estaba digitalizando cajas con viejas fotografías para un proyecto de conservación del legado de la Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar, les pedimos que den un me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Agradecemos su apoyo, es muy importante para nosotros. La foto en blanco y negro sorprendentemente bien conservada a primera vista no destacaba. 6 soldados nazis en uniforme estaban de pie junto a una pared de ladrillo, a ambos lados de la mujer cuyas manos estaban atadas sobre su cabeza. Pero 80 años después de que fue tomada, esta imagen estaba lista para revelar algo asombroso. Algo en la expresión de la mujer hizo que Lucas interrumpiera su trabajo. A diferencia de muchas otras fotografías de guerra que capturaron pánico o desesperación, esta mujer parecía sorprendentemente tranquila. Rodeada de soldados nazis, no mostraba ni una sombra del miedo que sin duda debía sentir. El joven pasante se maravilló por un momento de su valentía antes de volver a sus tareas. Marcó el archivo simplemente como soldados nazis capturando a una mujer y lo subió al sistema central sin darle mayor importancia. Sin embargo, no solo Lucas prestó atención a esta mujer. En cuestión de días, historiadores, archiveros digitales y expertos forenses ya se habían inclinado sobre la imagen. El archivo fue marcado para revisión prioritaria en gran parte debido a la fecha anotada en el reverso 14 de octubre de 1944. Solo esto era significativo. En ese momento la documentación era escasa, especialmente en los territorios del este, donde las unidades nazis comenzaron a destruir rápidamente los archivos. Pero todos estaban interesados en la mujer. ¿Quién era ella? Porque la habían capturado, que le había pasado. La fotografía se difundió rápidamente en foros en línea de historiadores y luego en los medios de comunicación principales, provocando una ola de especulaciones. Todos querían saber por qué se había capturado precisamente este momento. Existían numerosos testimonios sobre las atrocidades nazis, pero en el panorama general este tipo de trato hacia una mujer no era lo más cruel que habían cometido. Algunos afirmaron que la foto era un montaje, una farsa. Se negaban a creer que la desafiante expresión de la mujer fuera genuina, argumentando que estar atada y rodeada por 6 soldados nazis era suficiente para infundir miedo en cualquiera. Luego vino un giro inesperado. Un equipo de expertos en criminalística visual del Centro Europeo de Visualización Histórica realizó un análisis de las fotografías de alta resolución. Su objetivo era simple: estudiar el uniforme, verificar los detalles del entorno y posiblemente identificar el regimiento para intentar establecer los nombres de los soldados. Aunque todos estaban interesados en la mujer, los expertos entendían que había pocas posibilidades de que alguna vez supieran quién era. Pero cuando ampliaron el área alrededor de la muñeca izquierda de la mujer, palidecieron. De repente, los soldados dejaron de interesarles. Toda la atención se centró en la mujer. Allí, apenas visibles grabadas en la correa de cuero que ataba su brazo, estaban las iniciales FH. Por sí solas podrían no significar mucho, pero los expertos sabían que ningún detalle en una fotografía así es accidental. Sabían que H debía significar algo. Uno de los investigadores se tomó la molestia de comparar las iniciales con los registros de la resistencia en la zona. No esperaba encontrar nada, pero tarde en la noche se topó con un nombre que pareció saltar a la vista: Frederica Haas. El investigador compartió su hallazgo con el resto del equipo y todos coincidieron en que no debían hacerse ilusiones, pero era un paso positivo. La búsqueda que siguió fue meticulosa. Revisaron registros civiles abandonados hace mucho tiempo, descifraron informes de campo garabateados y desenterraron protocolos de interrogatorios no traducidos anteriormente.
El nombre de Frederica Haas estaba en la sala. Si antes sus esfuerzos estaban guiados por la curiosidad, ahora había sido reemplazada por un sentido de reverencia. Ya no solo estaban estudiando una fotografía militar. Estaban al borde de una historia humana que había esperado 8 décadas para ser contada. Todo lo que necesitaban hacer era confirmar que la mujer en la fotografía era realmente Frederica. Un análisis adicional de la correa de cuero misma mostró que había sido apresuradamente hecha de un cinturón de rifle alemán, probablemente en condiciones de campo. Este detalle sugirió algo más. La detención se había llevado a cabo rápidamente y posiblemente sin seguir todos los procedimientos. La imagen no venía acompañada de ninguna documentación oficial, ni celos ni marcas del fotógrafo, lo cual era inusual para las fotos de propaganda de la época. Esto insinuaba que la fotografía quizás nunca había sido destinada a la visualización pública. No podían explicar completamente la presencia de las iniciales, aunque casos similares habían ocurrido anteriormente, para personas consideradas una amenaza para el régimen nazi. Quizás esto indicaba que los miembros de la resistencia y otros enemigos de los nazis eran marcados. Había precedentes. En varios archivos se encontraron menciones de unidades de campo que marcaban a detenidos clave con identificadores, a veces con tiza en sus abrigos, a veces grabados en su equipo o en grilletes improvisados. Se consideraba que esto servía a un doble propósito, como advertencia para otros y como un método burdo de seguimiento durante el procesamiento de prisioneros fuera de los canales formales. El hecho de que las iniciales estuvieran grabadas en la misma correa y no simplemente escritas sugería que alguien se tomó el tiempo para hacerlo, posiblemente incluso un soldado actuando bajo una orden especial. Pero a los expertos no solo les preocupaba la correa, el rostro de Frederica también guardaba secretos. Cuanto más lo estudiaban, más detalles notaban. No solo era desafiante su expresión, sino también un moretón que comenzaba a aparecer justo debajo de su pómulo izquierdo. En la fotografía original en blanco y negro tales detalles eran difíciles de distinguir, pero ahora con la versión en color que habían creado, la historia de Frederica se revelaba cada vez más. La hinchazón en la línea de la mandíbula indicaba un golpe reciente. Sus muñecas estaban rojas y tensas por las ataduras, y aún así su mentón se mantenía en alto. Sus ojos no se habían hundido, aún había lucha en ella. Esa mirada no era casual. Una de las expertas, la doctora Elena Marovich, que dedicó su carrera a restaurar identidades a partir de documentos de la época del Holocausto, sugirió que Frederica quería que la vieran. No solo que la vieran, sino que la recordarán. La fotografía, que alguna vez fue una herramienta de intimidación, se había convertido en algo completamente diferente. Un mensaje codificado en luz y sombra, preservado a pesar del tiempo. Los nazis intentaron humillarla, hacer de ella un ejemplo, tal vez ahuyentar a otros miembros de la resistencia. Pero Frederica resistió, no mostró miedo, no retrocedió. Se mantuvo firme defendiendo en lo que creía. Cuanto más se adentraban los expertos en la biografía de Frederica, más intrigante se volvía. Su nombre se perdía principalmente en folletos poco conocidos y viejas notas de interrogatorios. Se creía que Haas dirigía una pequeña red de informantes en Sajonia, ayudando a trasladar familias judías a través de Polonia hacia territorios neutrales. Durante mucho tiempo se pensó que había sido capturada y ejecutada en secreto. Y aquí estaba capturada en un único momento, mirando a la historia con fuego en los ojos. El lugar en el fondo ayudó a reducir el área de búsqueda. El diseño único de las ventanas y la mampostería de ladrillo coincidían con el antiguo puesto de la Gestapo en las afueras de Görlitz, cerca de la frontera polaca. El edificio aún estaba en pie, ahora convertido en un museo de la resistencia. El Centro Europeo de Visualización Histórica se puso en contacto con la Sociedad Histórica de Görlitz, que envió a su equipo para estudiar las fotografías en persona. Entre ellos estaba Anton Bayer, un historiador local jubilado de 74 años, cuyo padre había cumplido condena en ese mismo edificio por disturbios civiles no revelados. Anton permaneció en silencio durante la mayor parte de la reunión hasta que notó algo que nadie más había visto. «Mira al hombre a su izquierda», dijo, señalando al soldado que gesticulaba hacia él con una mano enguantada. «La hebilla de su cinturón no es estándar de la Wehrmacht.
Es de las SS. Esto cambió nuevamente el rumbo de la historia. La presencia del uniforme de las SS significaba que no era una detención militar ordinaria. Era un arresto político probablemente organizado con el objetivo de desmantelar la red y lo más probable destinado a servir como advertencia. Pero si era así, ¿por qué tomar una fotografía nuevas? Pistas comenzaron a aparecer, cada una más inquietante que la anterior. Un historiador militar de Viena identificó al tercer soldado de la izquierda, Kokot Rothimacher, una persona que solo había aparecido en otras dos fotografías conocidas de 1943, ambas relacionadas con actividades de inteligencia en la región de los Sudetes. Rothimacher desapareció después de la guerra, nunca fue arrestado ni llevado a juicio. Sus crímenes quedaron impunes. La identidad de la mujer ahora se consideraba establecida, pero la historia apenas comenzaba. Los analistas del Centro Europeo de Visualización Histórica continuaron su trabajo con la ampliación, seguros de que había poco más que extraer de la fotografía. Para este momento la foto había llegado a las noticias locales y se había difundido rápidamente por todo el mundo. Hubo varias llamadas de personas, pero nadie proporcionó nueva información. Sabían que las posibilidades de que alguien se presentara 80 años después eran extremadamente bajas. Pero luego una llamada telefónica lo cambió todo. Sonó tarde en la noche del viernes. Una voz suave, gruesa por la edad y la inseguridad, pidió hablar con alguien que se ocupara de la fotografía. Se llamaba Anna Gerber y llamaba desde una pequeña casa de retiro cerca de Kassel, Alemania. La secretaria casi rechazó la llamada hasta que Ana simplemente dijo: «Conocía a la mujer en la fotografía, creo que me salvó la vida». En menos de una hora, un alto funcionario del grupo de visualización ya estaba hablando con ella por videollamada. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas cuando la imagen apareció nuevamente en la pantalla. «No dudo, es Frederica», dijo asintiendo suavemente. «Nunca supe su apellido, pero nunca olvidé su rostro». En 1944, Ana era una niña apenas 6 años cuando su familia fue arrestada durante lo que ella recordaba como una redada nocturna. Su padre era un miembro activo del sindicato de transporte y su madre estaba sospechada de distribuir panfletos prohibidos. Fueron llevados a un punto de transbordo cerca de Dresde, un lugar que Ana describió con detalles escalofriantes. Alambre de espinoperos flotantes, reflectores que convertían la noche en día. Ali, según sus palabras, vio a Frederica aún sin cadenas. Ella estaba vestida de manera sencilla, mezclándose con la multitud, moviéndose silenciosamente entre los demás. Ana no sabía quién era ni por qué estaba Ali. Solo que Frederica la vio llorando en una esquina y se acercó sin dudar. «Me dio un poco de consuelo», dijo Ana. «Tenía hambre y mi madre había sido llevada para ser interrogada. Pero lo más importante es que me dijo que me quedara quieta, que no me moviera. Y cuando cambiaron a los guardias volvió por mí, me sacó, no sé cómo, me puso un abrigo, me tomó de la mano y salimos juntas como si ella perteneciera a Ali». Los recuerdos de Ana eran fragmentarios, desdibujados por el tiempo, pero lo que recordaba con mayor claridad era cómo Frederica se arrodilló frente a ella antes de que el caos del puesto de control la separara. Ella dijo: «No mires atrás, Ana, ve hacia adelante». Ahora solo mira hacia adelante. Nunca más la volví a ver. Ana fue acogida por una familia de granjeros a unas pocas millas de Ali. Le cambiaron el nombre y la escondieron hasta el final de la guerra. Nunca supo qué había pasado con la mujer que la ayudó hasta que vio la fotografía. El equipo de visualización, aturdido, comenzó a verificar su historia. Los detalles coincidían. Había registros de una niña que correspondía al nombre original de Ana, que fue registrada y luego desapareció del sistema. La ruta que Frederica podría haber tomado para sacarla coincidía con una entrada lateral no custodiada que luego fue celada. Esto no era una prueba definitiva, pero era lo suficientemente convincente como para cambiar la percepción de la fotografía. Frederica Haas no era solo una participante de la resistencia capturada. Actuó de manera deliberada, valiente y humanitaria. Incluso frente a su propio arresto una y otra vez, arriesgó su vida para salvar a otros. Y es por eso que cuando finalmente la atraparon estaba en la fotografía con tal desafío. Porque sabía que ya había hecho tanto que los nazis nunca podrían deshacer.
La historia volvió a los medios, pero esta vez con un nombre y una sobreviviente. Los titulares cambiaron de especulación a homenaje. La fotografía que alguna vez fue una inquietante reliquia se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa y extraordinaria valentía. En el informe final, el centro decidió no centrarse en los soldados. En cambio, se enfocaron en Frederica, su presencia, su fuerza silenciosa y el niño que había salvado. La imagen dejó de ser simplemente un testimonio de la brutalidad. Se convirtió en evidencia de que incluso en los momentos más oscuros de la historia algunos eligieron el bien. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Conoces otros actos de valentía durante las guerras? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Gracias por quedarte con nosotros a lo largo de todo el video. Si consideras que nuestro trabajo es importante, te pedimos que lo apoyes con un me gusta y una suscripción. Además, para no perderte las próximas ediciones de noticias y estar al tanto de los eventos, puedes hacer clic en la campana para recibir notificaciones.